Es importante conocer cómo están compuestos los muros en Revit. Los muros en Revit, esta herramienta, categoría de sistema, en la parte superior, en la ficha de arquitectura, damos clic acá, como hemos visto, y las primeras opciones que me salen en propiedades, la clasificación de los 3 tipos de muros. Acá está apilado, básico y muro cortina. El muro básico es un muro compuesto por diferentes capas o diferentes layers, y esa estructura interna de los muros pues depende del proyecto que vayamos a realizar, del tipo de muro que vamos a utilizar, y la podemos visualizar dando clic acá en muro. Seleccionamos un muro básico, en este caso un genérico de 8 pulgadas, y nos abre un cuadro de diálogo donde contiene diferentes opciones, diferentes parámetros, una lista de parámetros por tipo. En la parte inferior, un botón de vista previa, damos clic en él y vemos la presentación en vista previa. Los muros básicos, de forma general, se trabajan a través de la composición interna de capas, dando clic acá en editar, y la composición interna de capas la trabajamos a través de una vista de planta, como la vemos acá. Y la segunda opción es trabajarla a través, si nos fijamos en la parte inferior, hay botones que están deshabilitados, dice modificar estructura vertical. La estructura vertical sería nuestra segunda opción de trabajo para los muros básicos, y habilitando la vista en esta opción inferior izquierda, donde dice sección, en modo sección se me habilitan los botones de trabajo en este cuadro de diálogo que dice modificar estructura vertical, y podemos trabajar la estructura del muro igualmente con las capas. Podemos realizar modificaciones en su estructura en sección. Ok, la primera opción en un muro básico simplemente compone una lista de capas. En la parte superior dice la descripción del muro, de la familia, de la categoría, el tipo, en este caso un genérico de 8 pulgadas, el grosor por defecto total, que me sumaría todo el conjunto de capas, de lista de capas que me aparecen, y algunos otros datos físicos de resistencia, como dice acá, masa térmica. A mano derecha es importante para efectos de cuando estemos trabajando con sección vertical, nos da un dato que es la altura de muestra. Entonces vamos a considerar en este caso una altura de 9 pies y damos en 9 pies. La vista previa nos muestra un muro de 9 pies. Lo ideal de esto es personalizar este dato. Más adelante, lo que corresponde a algunos anexos para este tipo de muros básicos, como los barridos y los telares, van a depender su ubicación directamente de esta opción, desde la base como desde la parte superior del muro. Ok, la primera opción para creación de muros básicos es la composición a través de capas. Esa composición a través de capas es un listado de capas que me aparecen que se clasifican en base a su función, en base al material, los datos de grosor, envolvente y otros datos adicionales. En el caso de la función, normalmente la función en cada una de esas capas es como la fuerza de esas piezas, de esas capas, en relación a las otras. La fuerza más grande o la prioridad más grande viene a ser la prioridad 1, que corresponde a estructura. Si damos clic acá en esta ficha, se nos despliega una ventana que nos despliega información. En esa lista podemos visualizar cada una de esas prioridades. La estructura tiene prioridad 1, que es la que tiene mayor fuerza como de corte, es una fuerza sobre las otras capas o sobre las otras piezas de un muro, y la estructura, teniendo la fuerza mayor o la prioridad mayor, siempre va a cortar a las siguientes. La que tiene la fuerza menor o la prioridad menor sobre las demás capas es el acabado 5,
al igual que la capa de membrana, que no tiene una asignación de prioridad, pero la membrana, a diferencia de las demás, normalmente siempre lleva un valor de grosor 0. Esto no indica que, como les dije en mis enseñanzas anteriores, que el grosor de esta capa corresponda a que no tiene ningún valor, sino que es un valor tan mínimo que Revit lo considera como un valor 0. Ok, hay ciertas reglas de prioridad. Las prioridades de las capas es la fuerza. Fíjate que acá está, reglas para unión de capas. La capa que tiene mayor fuerza o prioridad o fuerza de corte con respecto a las demás capas es la capa de prioridad 1. La capa de prioridad 1 comúnmente es el centro o núcleo o estructura de los muros. Normalmente, pues eso dependerá de cómo realicemos o tengamos el diseño. Esta imagen que fue adaptada a nosotros es una imagen de internet adaptada a nuestra aplicación. Presenta como ejemplo de unión 2 muros, y como ven el framing o framing wall, que lo que es la estructura central es la prioridad 1, y esa prioridad realmente siempre va a poder sobre las demás prioridades en el caso de fuerza de corte, ¿no? El entablado pudiera estar como parte de la estructura, pero si la colocamos de forma separada, que no esté dentro del núcleo como estructura, si la consideramos así, este entablado sería una prioridad 2. Podría ser, ¿no? De acuerdo a la asignación, que la tomemos como si fuera un acabado, o si la tomamos como si fuera un revestimiento independiente de la estructura del muro. ¿Qué quiere decir? Que dentro de las reglas para la unión de capas, principalmente vamos a considerar que la prioridad 1 va a tener esa fuerza de corte mayor a la prioridad 5. Si las prioridades son iguales, en el caso que hayan prioridades que sean 2 prioridades 1, puede realizarse una unión natural entre los materiales de esas capas. En este caso, el muro que une en forma horizontal con el vertical, el bloque de hormigón tiene prioridad 1 y no corta la prioridad 1 del muro que viene en sentido vertical. Ellos dos, ninguno corta ninguno porque son prioridades iguales. Al ser materiales diferentes, no se van a unir. Si fueran materiales iguales, pues se unirían. Ok, en el caso de la aplicación, esos son función. Es una función y las funciones se clasifican en 5 prioridades. Acá abajo coloqué a cada capa se asigna una función específica para que la capa pueda unirse a su capa funcional correspondiente. Es decir, como les explico, la prioridad 1 se une con la prioridad 1. La 1 no se une con la 2, pero la 1 sí corta la 2 hasta la 5 y así sucesivamente. Las funciones de capa tienen un orden de prioridad. Bien, dentro de este cuadro de diálogo que nos presenta Revit, el plano en planta es la inclusión de una capa nueva en este muro básico, que solamente tenemos un núcleo o estructura central que tiene una prioridad 1. Tiene un valor, vamos a construir un muro común que nosotros utilizamos. Para introducir los valores en Revit, en el área, en el parámetro grosor, colocamos, la forma de introducir siempre es, si vamos a colocar pulgadas, damos el valor 0 y un guión. Luego colocamos el valor que corresponde. En este caso puede ser decimalmente o en fracción. Coloco 3.5, serían 3 pulgadas y media. Ya tenemos específico en la altura de la muestra, una altura de 9 pies en la parte superior, y vamos a incluir una capa nueva que, como les explico, la parte superior de la tabla es la cara exterior del muro y la parte inferior de la tabla es la cara interior. En la visibilidad, en planta, la parte superior es exterior y la parte inferior es interior del muro. En el caso de la vista de sección, la parte izquierda, el lado izquierdo es la cara externa y el lado derecho es la cara interna. Y damos clic en insertar. En insertar, y de forma predeterminada me incluye dentro del contorno del núcleo. Fíjense que estos que están sombreados, estos títulos que dice contorno del núcleo arriba y contorno del núcleo abajo, indica como la separación o lo que divide el núcleo de los acabados o revestimientos. Vamos a colocarle, asignarle acabado 1. Siempre se recomienda que los acabados 1 estén hacia la parte superior o cara exterior,
Acá damos clic en arriba para que él suba la capa y tenemos creado ya el acabado 1 hacia la parte exterior. No le hemos asignado un espesor. El grosor que le vamos a asignar, vamos a asignarle de media pulgada, daríamos datos 0, media o 0.5 y tenemos ya un espesor. No le he asignado un material, por ahora no le voy a asignar un material, queremos simplemente ver cómo se va creando el muro en la vista previa. Si vemos, ya se nos creó la cara superior o cara exterior del muro. Creamos insertar, damos clic en insertar y doy clic en abajo para que baje la capa hasta la parte interna o cara inferior, ¿no? Cambiamos la prioridad. En prioridad vamos a colocar acabado 2. Ok, ya tengo creada la segunda capa, que es la capa número 5 en lista, ¿verdad? Y la segunda capa de acabado le voy a dar un revestimiento de 0.5 para que vean que puedo incluir el valor de esta forma y me da el valor de media pulgada. Ok, vamos a asignarle un material a la capa exterior. Damos clic en la ficha para desplegar la lista de materiales y dentro de los materiales por defecto, indiferentemente de la versión, vamos a colocar madera. Vamos a colocar acá este revestimiento exterior, una lámina de madera, y ya en ese momento que yo le doy ese revestimiento, fíjate que cambia en la presentación previa, me cambia el color del revestimiento. Igual hago para la segunda capa que creé, prioridad 5, que es el acabado 2, y voy a buscar una lámina, una placa de yeso. Le doy a aceptar y ya tengo asignadas las dos capas con el mismo espesor. Para efectos de construcción de una estructura de un muro, vamos a crear una segunda capa en la vista de planta, ¿verdad? Vamos a crear una segunda capa que va a ser una capa térmica o de aire con prioridad 3, librerías de material. Ok, ya tengo mi capa de aire, que acá está creada, y voy a crear una capa final que la voy a llamar acabado 1, igual que el primero, pero le vamos a cambiar el material a un revestimiento de ladrillo, brick común, ¿verdad? Y le damos clic en aceptar. Este espesor vamos a colocarlo en 3 y 5 octavos. Ok. Acabo de crear, personalizar un muro con un contenido básico, no necesariamente real, pues realmente el ancho, el espesor de los ladrillos, de los bricks que estamos utilizando en la realidad. Para sus efectos, para entender cómo funcionan, ya tenemos creado, doy en aceptar, en lo que es la descripción, no la cambié, voy a darle cambiar nombre. Y lo ideal de esto es ser lo más específico posible con las descripciones de los proyectos. Ok, este fue el muro que construí internamente y voy a colocarlo acá en la planta. Voy a darle un nivel alto de detalle para visualizar el contenido, ¿verdad? Y voy a darle aquí una presentación, colores coherentes para visualizar su contenido bien. Nos vamos al 3D. Vamos a darle acá colores coherentes. Podemos visualizar el muro que se fabricó, ¿verdad? Ok, esta es la forma básica de creación de los muros, de un muro básico en planta, en visibilidad en planta. Estos muros, esta composición de estos muros, es importante entender, como les estaba explicando. Varios me habían preguntado en relación a esto. Cuando editemos los muros, demos clic en editar. Tenemos esta tabla que ya creamos el muro. Sin embargo, este muro lo podemos hacer un poco más complejo para comparar el muro que voy a editar en vista de perfil vertical. Voy a crear un segundo muro en base a este muro que creé. Voy a duplicar y vamos a dejar el número 2 que dice acá. Aceptar.
Este sería un muro adicional. Fíjense que acá en lista me aparece el muro que creé originalmente y el segundo muro que tiene descripción 2, para no afectar el original que realizamos. Ok, dando clic en duplicar, nos vamos a editar. Es importante entrar en editar. En el momento que estoy en editar, las propiedades en la parte inferior que me dicen modificar estructura vertical, solo en vista previa de sección, tenemos que habilitar la vista previa de sección para poder que se habiliten todas esas opciones. Ok, en esta vista de sección que tengo acá, podemos editar las formas de editar esta sección. En principio, consisten en la asignación de áreas diferentes, de dividir estas capas en diferentes materiales, de dividir estas capas y asignar otras capas a una misma línea de compuesta. En el caso de que tengamos el brick y queremos crear en la capa de brick, queremos crear parte de esa capa en revestimiento de concreto, por decir algo, podemos utilizar la opción dentro de este cuadro de diálogo. Damos clic en la ficha que dice dividir región. Al dar clic en estas opciones de dividir, inmediatamente se me habilita una plumillita como para cortar, y es lo que va a hacer un corte en el material o en la capa que tengo creada. Si nos colocamos a mano izquierda, vemos que se nos crea como una línea, no he dado clic. Si nos damos a mano derecha, igual se nos crea la línea, pero tenemos que acercarnos bien para darle clic, y él nos crea una división, nos divide ese material en dos partes y nos indica una altura. Los botones directos que combinados se trabajan esta clasificación o división de las capas son dividir región y modificar. Damos clic en modificar y nos ubicamos y seleccionamos esa línea que fue la que creamos, y él nos presenta, fíjate, una flechita que nos indica que dando clic a esa flechita podemos indicar el cambio de la distancia. En este caso pues no se cumple, pero cuando está muy lejos la distancia superior no nos da el valor de la distancia superior. Cuando la distancia superior que hay desde esa división hasta la parte superior del muro es menor, él nos indica y podemos incluir el valor de la distancia, de la altura que nos define esa división. En este caso, fíjense que se me habilita la cota temporal y puedo editarle y darle un valor a la cota temporal, en el caso que podría ser 4 pies, doy el valor de 4 y me ubica la línea de división de esa capa a 4 pies desde la base del muro. Ahora, en este momento, yo podría asignar una capa. ¿Y qué es asignar una capa? Me ubico en la lista de capas, o si quiero crear una capa adicional que no esté en lista, yo quiero crear en este caso una capa que diga concreto o hormigón, y doy en insertar. A esa capa le voy a asignar una prioridad de acabado 1, y en los materiales no le voy a dar un espesor. ¿Por qué? Porque voy a buscar en los materiales un concreto, en este caso es como un bloque, y voy a aceptar, darle clic en aceptar. Él me creó esa capa y le voy a dar clic en asignar capa. Luego de darle clic en asignar capa en la parte inferior, me voy a la imagen y selecciono el área que deseo asignar esa capa. Al dar clic en esa área, inmediatamente él asigna el material a esa área, a esa altura de 4 pies, y en la lista de capas le asigna un espesor que no es modificable, está bloqueado, un grosor. Ese grosor en este caso son los mismos 3 y 5 octavos del brick, pero con un material diferente. A partir de ahora se crean muros que son un poco más complejos. Sin embargo, el particular de este tipo de secciones, de este trabajo de sección de división y modificación, es que no puedo pasarme del ancho que contiene el muro. Si el ancho total en este caso es 8 y 5 octavos, como dice el grosor en la parte superior, no puedo, estos materiales o capas no se van a salir de ese espesor. Para ello, Revit creó las opciones de barrido y telar. Cuando yo deseo incluir algún material o algún brick especial que me cree una textura que sobresalga del muro. Si doy clic en aceptar y doy clic en aceptar de nuevo, ¿verdad? Y me voy a la vista 3D, visualizo,
puedo ver la creación de un muro que contiene dos materiales, pero es un muro básico. Este muro básico pues no va a servir para, aunque no visualizo su contenido interno, para hacerlo, en vista 3D nos vamos a la ficha de extensión de las propiedades de vista y damos clic en la caja de sección y él permite visualizar una caja como invisible, y dando clic a los pisamientos podemos ubicarnos hasta donde está el muro y podemos visualizar el contenido interno del muro. Esta es una forma de visualizar cómo está compuesto cada muro. Incluso si deseamos hacer algún detalle constructivo, podemos visualizar el contenido de las capas de muro. Vamos a crear ahora lo que es un barrido y un telar. Podríamos crear acá una capa interna. Vamos a crear otra división y voy a darle acá insertar antes de irnos a barrido, ¿verdad? Y voy a crear un acabado 1 otra vez y voy a ubicar un material, brick vertical. Aquí está en la visibilidad del patrón. Vamos a aceptar y voy a realizar una división. Vamos a decir que es acá. Me acerco acá y acá, ¿verdad? Podría yo decir que esa altura son 5 pulgadas realmente, y voy a asignar esa capa que creé de brick vertical. La vamos a asignar con el botón de asignar capas y me paro sobre el material que dividí. Voy a aceptar. Ok, ya a la altura de ese detalle constructivo podemos nosotros definirla dando clic primero acá en editar, damos en modificar, seleccionamos la línea que queremos modificar. Él nos da el valor a través de la flechita y nos cambia. Fíjate que él nos está haciendo referencia hacia la altura, la distancia, o referencia hacia la parte inferior de ubicación de esa línea. Ya eso pues más adelante lo entenderemos mejor. Con respecto a la creación de barridos, vamos a darle en barridos, ¿verdad? Y en barridos él trabaja en base a perfiles que podemos crear 2D. Por ahora pues no vamos a meternos tan profundamente, pero vamos a utilizar los perfiles que de forma predeterminada trae el programa. Vamos a clic en esta lista, este cuadro de diálogo nuevo, vamos a dar clic en añadir, y dentro de la lista donde está el título de barridos de muro que dice perfil, damos clic y nos despliega una lista de perfiles. Voy a utilizar el que dice un brick, o sea, un ladrillo. El material, vamos a darle este mismo material vertical y le damos en aceptar. Ok, el barrido, si lo vemos en el muro, me lo creó en la parte inferior del muro. Acá está. Si lo visualizamos en el 3D, yo podría editar el muro de nuevo, editar, y en barridos, cambiando la ubicación, en esta lista de barridos, vemos un valor que dice distancia y desde dónde esa distancia. Esa distancia en este caso está desde la base, y yo podría cambiar esa distancia de la base a 4 pies o a 5, vamos a ponerle 5 pies. En la lista de opciones, al final de la lista dice corta. ¿Qué quiere decir cortar? Habilitar esta ficha es que el material de brick va a cortar al otro material, va a tener fuerza sobre ese material en prioridad, manteniendo seleccionada esta ficha. Y otra opción es el desfase, que el desfase pues voy a colocarle menos 2 pulgadas. Y en la presentación preliminar podemos visualizar que el brick está incluyéndose dentro del muro y está cortando con prioridad al otro brick. Damos en aceptar, y el nuevo, fíjense que el nuevo muro me incluye un brick que tenía por revestimiento vertical a nivel de la misma sección del muro vertical, y uno que me está sobresaliendo. Los telares es igual que los barridos.
En el caso de los telares, pues más adelante lo veremos.